Que el Señor sea con nosotros. Dios nos los bendiga, mis amados hermanos y amigos y familia. Espero que estén todos con bien. Y gracias por acompañarnos en este momento a través de esta plataforma para tener un estudio más de la palabra de nuestro Padre Celestial. Que a Él sea la honra hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar el día de hoy de cómo poder seguir al Maestro. Necesitamos nosotros recordar aquellas palabras, ¿verdad? Sígueme, ven y sígueme, les dijo a los apóstoles cuando estaban allá haciendo sus trabajos, remendando las redes. Yo los haré pescadores de hombres. También se lo dijo a Leví, a Mateo, y aquel levantándose de ahí de su trabajo le siguió. Pero también hay un momento en el que nos invita a todos los demás a seguirle. Pues necesitamos seguir al Maestro, y nuestra lectura se encuentra ahí en Marcos capítulo 8, versículos del 31 al 38, donde nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, como a convencerlo de que no lo hiciera. Pero dice Jesús, él volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y es muy dura la respuesta de Jesús. Pedro por acá le estaba diciendo: no, Señor, que eso no pase, no permitas, mejor vete. Pero pues básicamente era lo que nuestro Señor Jesucristo venía a hacer. Tenía que cumplir con esa máxima responsabilidad de ir a la cruz y morir. Déjenme decirles que la vida cristiana no es un camino pavimentado hacia la buena vida, ¿no? A veces significa duro trabajo, a veces significa persecución, privaciones, y también a veces significa algo de sufrimiento. Y algunas personas pues no lo sabían, pero Jesucristo, al decir estas palabras de que le era necesario, también nos está invitando a nosotros a, a vivir de una manera un tanto complicada como la de él, en el sentido de que van a haber cosas que necesitamos enfrentar y que tal vez sean difíciles. Por eso la invitación de tomar la cruz y seguirle. No nada más es toma tu cruz y aguanta, no, es sígueme, sígueme. Pedro vio solamente una parte de ese cuadro y este fue su error. En cambio, necesitamos nosotros fijarnos en todo lo bueno que Dios permite que suceda después de algo tan malo como lo puede ser la crucifixión, que es algo terrible, pero que en ese momento ellos no se daban cuenta de que iba a resucitar, o aún cuando Jesús lo dijo, no lo escucharon bien. Simplemente se quedaron con la idea de que tengo que sufrir y tengo que morir. Pero también les había dicho que iba a resucitar, y eso como que todavía no lo veían bien ellos. A menudo Pedro, pues, era el que hablaba en nombre de todos los discípulos. Era impulsivo, era también imprudente y decía las cosas como las sentía, como muchas personas también lo hacen. Sincero, honesto, y así actuaba él. Los discípulos, los apóstoles, trataban los apóstoles de evitar en Jesús un sufrimiento
no queremos que eso te pase. Pero esa era su máxima misión en la tierra. Y mientras ellos estaban más bien viendo las intenciones de Satanás, porque el diablo realmente no quería que Jesús fuera del todo a la cruz, o no sabía realmente si iba a poder resucitar. Y de alguna forma interviene, tienta a Pedro, y Pedro le dice a Jesús: no, Señor, que no te pase nada malo, mejor vete. Y por eso Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque estás poniendo primero las cosas de los hombres que las cosas espirituales. Satanás está de alguna manera interfiriendo. La tarea de los discípulos no era guiar a Jesús. No, no, Señor, mejor no hagas esto, mejor hay que hacer esto. Ellos necesitaban seguir a Jesús, no guiarle. Él es el pastor, él es el maestro, él es el líder. Ellos no tenían que protegerlo, sería ilógico. Él podía protegerse bien, sabía cómo hacerlo. Hubo varios momentos en los que Jesús se fue cuando trataron de tomarlo prisionero porque todavía no era el momento apropiado y se escabulló de por ahí, pero llegado el momento, Jesús tuvo que quedarse ahí para que lo tomaran prisionero. Solo hasta después de su muerte, hasta después de la resurrección, llegaron a entender claramente que Jesús tenía que pasar por ese proceso. Y dice en el versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estas palabras las hemos leído muchas veces, las hemos escuchado muchas veces, pero realmente, ¿qué es tomar la cruz y seguirle? Algunos han pensado que, bueno, tomar la cruz es cuando te casas con una persona y no sabes con qué, cómo es esa persona y trae sus problemas y tienes que aguantar. Pero realmente no se refiere a eso. Aguantar a la pareja con su vida, con sus situaciones que traiga, no se refiere a eso, tomar su cruz. Algunas personas dicen: no, pues tengo que aguantarme esto y esa es mi cruz. No es cierto. Necesitamos entender mejor qué es ese concepto de tomar la cruz y seguirle, pero también eso de negarse a sí mismo. Si alguno quiere seguirme a mí, quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Los romanos sabían lo que significaba realmente cargar una cruz y obligaban a una persona condenada a cargar su propia cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. La crucifixión era un método de ejecución muy terrible y sobre todo los romanos, para ellos, se gozaban crucificando gente. Seguir a Jesús, por lo tanto, al entender estas palabras, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, pues implica una entrega verdadera, implica convicción, con el riesgo tal vez hasta de perder la propia vida, sin la posibilidad de un retroceso. En aquel tiempo, esa persona pues que era condenada cargaba esa cruz, lo obligaban a cargar la cruz a manera de sumisión al poder romano, y ahí iban ellos llevando esa cruz. Jesús quiso ilustrar esta idea de llevar la cruz mucho antes de su muerte. Si alguno quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea que el camino que yo les muestro va a ser, va a ser cansado, no va a ser puro placer, va a ser en su momento difícil. Quiero aclarar algo. Nuestro Señor Jesús no está en contra de que la pasemos bien, de que vivamos bien.
Tampoco quiere que andemos buscando un dolor innecesario, andar ahí de mártir. No, no, tampoco. Lo que quiso decir fue que seguirle todos los días requiere un esfuerzo que tal vez hasta sea heroico en muchos días. El esfuerzo de hacer su voluntad, aún en momentos difíciles, creer en él aún en momentos complicados, cuando el futuro se presente incierto, cuando usted no sepa claramente qué viene, cómo hacer las cosas. Seguirle todos los días requiere realmente mucha fuerza de voluntad, mucha fe, pero estar bien convencidos. A veces no vemos claro, a veces no entendemos por qué pasan las cosas. Bueno, Jesús nos dice, es un momento de estar cargando esa cruz. Si confías en mí, vas a estar bien. Pero a veces las personas quieren ver qué viene, quieren saber con certeza a qué se enfrentan. Tomar la cruz de Cristo en ocasiones no podemos ver qué está más delante. Lo que podemos saber es de que Dios está con nosotros. Jesús va con nosotros. Porque dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Ahí está una gran aclaración. A veces uno ve el riesgo adelante y dice, no, pues yo por ahí no voy a pasar. Yo por ahí no quiero arriesgar mi vida. Pero aquí al decir esto Jesús, el que quiera salvar su vida la perderá, está refiriéndose por él, por la causa de él, por defender su fe, por defender su convicción. El Señor nunca nos va a poner en un riesgo de que vayamos por allá. Pero si por causa del evangelio, por causa de su fe, hay riesgo de que perdamos la vida, pues entonces dice, la vas a salvar. En aquel tiempo era más difícil ser cristiano que ahora. Invertir el tiempo en la causa de Cristo, que son las buenas nuevas, pues no significa que llevemos nuestra vida a un extremo de que no tiene valor. Claro que sí tiene. Significa que necesitamos dedicarle tiempo a Dios, valorar lo que Él hace y sigue haciendo por nosotros, que debemos dar gracias, que debemos escuchar al Maestro, seguir al Maestro Jesucristo. No significa que desperdiciemos la vida o que digamos mi vida no vale nada, no. Hay que tomar muy en cuenta a qué se refiere con esto de tomar la cruz, negarse a uno mismo. Tiene que ver mucho con hacer a un lado el egoísmo. Jesús quiere que decidamos seguirle voluntariamente en lugar de llevar una vida de pasatiempos, una vida con afanes, con presiones y con placeres. Porque, pues, mucha gente piensa así, pues hay que esforzarse ¿para qué? Para pasarla muy bien. Y en eso invierte gran parte de su tiempo la gente. El Señor nos pide humildad y sumisión. No nos pide autodesprecio, ¿no? Pide hacer a un lado ese pasar el tiempo solo para mí, ese egoísmo, sí, porque eso significaría no necesitar de Dios. Cuando una persona está rete bien, la pasa rete bien, disfruta, goza, difícilmente va a estar acordándose de Dios, dedicándole tiempo a Dios. Por eso también dice una enseñanza de que va a ser difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Va a ser mucho más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, porque un rico no va a tener necesidades, no va a tener estrecheces, va a tener los recursos, va a tener los medios para cubrir todo y, según él, pasarla muy bien. Tomar la cruz, negarse a sí mismo, representa hacer a un lado el placer en exceso.
el nada más estarla pasando a gusto, jijiji, jajaja, jojojo. Hay que también invertir tiempo en las cosas de Dios. Quiere que dejemos a un lado de esa mentalidad de nada más estar trabajando para yo disfrutar y yo pasarla bien. Hay mucho más en la vida que solo eso. Porque, dice en el versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso el Señor habla mucho también acerca del afán y de la ansiedad, el de querer tener. Dios no está en contra de que trabajemos, no está en contra de que tengamos una buena casa, un buen carro, que tengamos alimento. Está en contra de que uno nada más esté pensando en eso y que a Él no le tomemos en cuenta. Está en contra incluso hasta que uno esté sacrificando su propia salud, su propia vida, su propia familia para tener más, en vez de disfrutar cada bendición que nos da cada día, a una esposa, a un esposo, a los hijos. Y la gente está nada más preocupada por tener, ganar, ganar, porque ¿qué provecho traerá al final de cuentas todo eso? Hay muchas personas ricas, millonarias, que no viven en paz, tienen todo, pero a la vez no tienen paz, no pueden encontrar sinceridad. Entonces, ¿de qué les sirve? Son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Por eso el Señor dice, pongan un poco más de su tiempo, su atención en mí. Toma tu cruz. Van a venir algunas complicaciones, van a venir algunas dificultades. Sígueme. No te voy a dejar solo. Yo voy delante de ti. Seguirle quiere decir que Él va adelante. Él nos va mostrando por dónde quiere que le sigamos. No nos va a dejar solos. No nos va a abandonar. El placer centrado en las posesiones, al fin y al cabo, pues no vale mucho. Todo se va a quedar aquí, nada nos vamos a llevar. Nuestra alma es única. Nuestra alma sí es importante. ¿Y qué daríamos de recompensa por nuestra alma? Nada. No podemos comprarla. No podemos eh, pagar por nuestra alma. Aunque ganáramos todo el mundo, fuéramos los más grandes de todo el mundo, no podemos adquirir nuestra alma, salvar nuestra alma, no podemos. Todo lo que poseamos aquí en la tierra, pues al final de cuentas aquí se va a quedar y no debe obtenerse tantas cosas a cambio de nuestra alma. Nuestra alma es única, diferente a todas las demás. Es nuestra propia identidad. Uno se puede parecer a una persona pues en los ojos, en la boca, en la cara, en la cabeza, en el pelo. Algún familiar, sí, está igualito, pero la cuestión del alma no. Nadie tiene un alma idéntica a otra. Aunque dicen por ahí, bueno, es que somos almas gemelas. Habrá ciertas cosas que nos gusten a ambos, pero en realidad nuestra alma es única. No hay otra igual. Si trabajamos arduamente para conseguir lo que queremos, lo que necesitamos, lo que estamos deseando, tal vez, pues lo logremos, ¿sí? Con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero ¿valdrá la pena sacrificarse tanto por el riesgo de perder nuestra alma? ¿Qué tan dispuestos estamos para buscar el reino de Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos para disfrutar la vida placenteramente? O sea, la gente cuando le dan a escoger dice, no, pues yo quiero pasarla bien, yo quiero disfrutar. Todo cuesta. Las cosas no se dan así nada más. Incluso pues salvar nuestra propia alma cuesta. Le costó a Jesucristo. Dio su vida por nuestra alma.
Vino a salvarnos, sí, pero tuvo que pagar con un alto precio. ¿Qué estamos pagando nosotros? ¿Qué estamos dando a cambio de nuestra alma? Jesús nos pide, sígueme, confía en mí, cree en mí. Si no es así, entonces pudiéramos llegar al punto de estar despreciando. Dice en el versículo 38, ahorita lo vamos a leer. Fíjense, quería ilustrar esto, que muchas personas pues solo buscan pasarla bien, disfrutar la vida. Cuando hablamos, hemos escuchado acerca de esta película, casi siempre lo relacionamos con este personaje, Pinocho, que contaba mentiras y que le crecía la nariz. Pero hubo un momento en el que su padre, Gepetto, lo prepara, lo manda a la escuela, quiere que aprenda, quiere que sea educado, que aprenda cosas, y lo manda, pero en el camino se encuentra con estos personajes, con este zorro y con aquel gato, que tratan de convencerlo y lo convencen finalmente de que, ¿para qué? ¿Para qué va a la escuela? ¿Para qué se esfuerza? Mejor tiene que pasarla bien, mejor diviértete, mejor disfruta, mejor goza, goza de la vida. Fue engañado, siendo pequeño, siendo inocente, fue engañado y se va por otro rumbo. Y empieza a gozar la vida, a disfrutar la vida, a pasarla bien, pero al final de cuentas trae una consecuencia muy grande. Por allá, los encarcelan a él y a otros niños y luego después a uno le crecen las orejas de burro, se empiezan a convertir en burritos, entonces es desagradable, ¿no? Pero ¿cómo se maneja esto de que uno trata de hacer las cosas bien y después es convencido, seducido a hacer algo que no debe de hacer? Dios nos pide que sigamos a su Hijo Jesús. Sígueme, dice Jesús. Pero si en algún momento decidimos que no, porque vemos que no, yo no quiero pasar la mano, no, yo no quiero sufrir, eso trae mucho sufrimiento, mucho problema. Entonces, hay que tener cuidado, dice en el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hay hijos que se avergüenzan de sus padres porque sus padres no les pueden dar eh, un mejor lugar para vivir, mejor ropa, mejor alimento y hasta dicen, no, yo me voy a ir de aquí, yo no quiero estar aquí como ustedes, empiezan a renegar, ¿no? ¿Qué será entonces avergonzarse de Jesús? Él nos ofrece una vida diferente, nos ofrece una vida, sobre todo una vida eterna. Y si uno rechaza o desprecia el regalo que nos da Jesús acerca de su compañía, su presencia, su protección, su bendición, entonces dice, yo también, dice, yo también me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre. Y delante de mi Padre, si no estás conmigo, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo te vas a defender de todos los errores que has cometido? Entonces es algo para considerar. Nuestro Señor Jesucristo constantemente nos da el verdadero significado de lo que es seguirle a Él y de lo que sería seguir disfrutando, gozando, pasándola supuestamente bien aquí en el mundo. Nos convertimos en hijos de Dios al confiar en Cristo y confesar que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados y que, bueno, resucitó por nosotros, por el bien de nosotros. Nos convertimos en discípulos de Jesús al rendirnos completamente a Él, al tomar nuestra cruz, al hacer un lado
tanto pasatiempo y tanta diversión. El Señor, claro, que quiere que estemos bien. No está en contra de que disfrutemos. Está en contra de que lo hagamos a Él a un lado. Si todo ese pasatiempo, diversión, placer, gozo, si todo eso hace a un lado al Señor, entonces ahí está el error. Uno la puede pasar muy bien con la familia, uno puede pasarla bien con amigos, pero claro que hay un límite, porque si hacemos a un lado al Señor, si hacemos a un lado su palabra, su consejo, su misma salvación, entonces corremos el riesgo de negarle, de despreciarlo. Y eso es muy delicado. El ser discípulo del Señor nos libra de la tragedia de llevar una vida de desperdicio. Sí, es cierto, en ocasiones hay cansancio. Es cierto que tomar la cruz de Jesús a veces es pesado y a veces uno dice, ay, ¿por qué tengo que seguir aguantando esto? Es un esfuerzo necesario. ¿Qué está dispuesto o qué está dispuesta a hacer usted por sus hijos? Les he preguntado en alguna ocasión a algunos padres. No, pues yo daría lo que sea. Yo daría todo mi vida por ellos. Y se ha fijado que en ocasiones algún hijo, alguna hija, le trae dolores de cabeza. ¿Y uno qué hace? Aguanta. ¿Y uno qué hace? Llora. ¿Y uno qué hace? Pues sufre. Y no dice usted, bueno, pues total, ya que se vaya, que se pierda, total, yo ya hice mi trabajo. No, no dice uno eso. La mayoría de las personas no lo dice. Y uno está queriendo ayudar a su hijo y uno está queriendo ayudar a su hija, aconsejarle, orientarle, proveerle. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Él quiere lo mejor, busca lo mejor y es paciente y también quiere que cambiemos, mejoremos en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar. Las cosas en la vida por las que uno lucha, pues sí, valen la pena, la mayoría, pero también hay un límite. ¿En qué lugar estás dejando a Dios? ¿En qué lugar estás dejando a Cristo? ¿Cómo está tu fe? El ser discípulo verdadero implica un compromiso real y pone nuestra existencia a su servicio. Si uno trata de librar su vida física del cansancio, del dolor, de la incomodidad, puede terminar arriesgando la vida eterna. Me ha tocado ver personas que literalmente andan por las calles cargando una cruz y ellos tal vez piensan que esa es la forma. Ellos tal vez piensan que, pues, como dice la escritura, tomen su cruz y síganme. Ahí andan en las calles con una cruz cargando, literalmente. Pero no, no se trata de eso. Aquí con esto, pues la gente está simplemente forzando su cuerpo, cansando su cuerpo, y a lo mejor lo hace con toda la fe. Pero cargar la cruz no es precisamente andar en las calles cargando una cruz. Jesús en algún momento dijo, bueno, si alguien te hiere la mejilla derecha, pon también la izquierda. Es una manera de cargar la cruz. Cuando alguien te grita, te insulta, te rechaza, te dice hasta lo que no, tú no digas nada, quédate callado mejor. Es una forma de cargar la cruz. Si tienes un conflicto con alguien, sea de tu casa, de tu trabajo, y hasta te golpea, tú no le regreses los golpes. Es una manera de cargar la cruz. Si alguien es injusto contigo, es una forma de cargar la cruz. Si alguien por tu fe te humilla, es una manera de cargar la cruz. Tú sigue creyendo en el Señor, tú sigue confiando en el Señor. Y a veces llega el punto de decir, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo que trato de hacer las cosas de la mejor manera, ¿por qué tengo que enfrentar a esta gente? ¿Por qué me pasan estas cosas? Es una manera de cargar la cruz. Porque de otra forma, entonces haríamos lo que hace todo el mundo.
Tú me das, yo también te doy. Tú me dices, yo te digo. Es la regla, ¿no? Del ojo por ojo. No me voy a dejar. Pues, ¿qué crees? ¿Estoy tonto? No. Es parte de lo que uno tiene que enfrentar en este mundo. Y hay que tener cuidado. Y hay que pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo le hago, Señor? No quiero comportarme así. Ayúdame. ¿Cómo le hago? La forma en cómo vivamos o cómo vivimos, pues va a determinar nuestro estado eterno. Como usted sea hoy, como usted se comporte hoy, pues va a depender mucho de a dónde vayamos al final de cuentas, cómo vamos a ir. Tiene que ver mucho nuestra conducta, tiene que ver mucho nuestra forma de pensar. Negarse a uno mismo no es asumir algún poder externo y falso, no, sino poner los intereses del reino, los intereses del Señor primero, por encima de nuestro propio placer. Es darle más importancia a Dios que a mí mismo, más importancia a Jesús que a mí mismo, egoístamente yo. Tomar la cruz no significa soportar alguna carga irritante y molesta, sino renunciar a esas ambiciones egoístas, en pensar nada más en mí. Hay mucho egoísmo en la gente y es más, donde quiera se nos invita, tú te lo mereces, tú esto, y para tener cosas uno tiene que sacrificar mucho. ¿Y qué le dicen a uno? Sí, todo cuesta en la vida y si realmente quieres eso, tienes que luchar, tienes que sacrificar, tienes que ganarle a aquel. Pensar de una manera muy, muy egoísta. Tienes que vencer al otro para que tú estar arriba, ser el mejor, pensar más en ti mismo. Y eso, pues obviamente que no es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Hay tres condiciones para seguir al maestro. Negarse a uno mismo, hacer un lado el egoísmo, llevar su cruz, llevar su cruz. Creo en Dios, creo en Cristo y tengo un límite yo. Sí. Y obviamente servir, ser una persona útil, ayudar a los demás. Ya lo último, en extremo sería pues dar la propia vida por causa de Cristo. En aquel tiempo sí, había mucho riesgo de perder la vida. Los apóstoles corrían riesgo. Cristo mismo sabía que corría ese riesgo. Muchos cristianos de aquel tiempo, en el primer siglo, también tuvieron riesgo. Nosotros no tanto, acá donde vivimos. Sí habrá personas que sean atacadas literalmente por ser cristianas, pero dice el Señor, el que pierda su vida por causa de mí la ganará. El Señor es bueno, el Señor es justo. Nadie se va a ir antes del tiempo que Dios le tenga aquí destinado en la tierra. Nadie va a morir antes, nadie va a morir después. Todos tenemos un tiempo designado por Dios. Así es que, pues, si uno realmente cree en el Señor, necesita tomar en cuenta estos requisitos. Ya los hemos leído, sabemos que tenemos que servir, sabemos que necesitamos llevar esa cruz, que en ocasiones serán situaciones en la vida, y hacer a un lado, pues sí, el egoísmo, negarnos a nosotros mismos. Si esta vida es lo más importante para usted, pues va a hacer cualquier cosa para protegerla y a lo mejor uno diga, no, yo no estoy dispuesto a seguir eso. Mucha gente le dio la espalda al Señor ya después, pero los que realmente estaban convencidos se quedaron con Jesús, se quedaron con Él. Para algunos fue ilógico comprender a un Dios que puede morir. ¿Cómo? Pues si Él dijo que el Hijo de Dios y que el Mesías, ¿cómo es posible que va a morir? Entonces no. Se mostraron asombrados ante un Mesías que permitía que le capturaran. Di algo, haz algo, sálvate. Para otros fue vergonzoso mirarlo ahí morir. Pues no dijo él que en 3 días levantaría el templo. A ver, ¿dónde están tus ángeles? ¿Dónde está tu ejército?
pero era parte de lo que tenía que hacer Jesús. Era necesario que padeciera, que sufriera, que cargara con aquella culpa, con aquel error por nosotros. Nosotros ya no vamos a cargar con los pecados de nadie más. Él ya pagó, Jesús ya murió. Nosotros no necesitamos morir por nadie. Lo más complicado, lo más difícil ya lo hizo Él. Y conforme nosotros conocemos mejor de Dios, pues entendemos su plan, su propósito para con nosotros. Nos dice algo también ahí en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis cansados, dice, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hay gente que está muy cansada de la vida que lleva, de las situaciones que ha pasado. Dice Jesús, vengan a mí, yo los voy a ayudar. Yo los voy a tomar esas cargas, esas presiones. Yo los haré descansar y vamos a hacer un cambio. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra vez menciona aquí la palabra almas. Para ti, para tu ser. Si llevas la carga que yo te pongo, dice, mi yugo, mi carga es fácil y ligera mi carga. Yo no te voy a presionar, yo no te voy a cargar. Toma mi cruz. Y alguno piensa, ay, pues muchas cosas difíciles y complicadas. Ay, no, para nada, mis amados hermanos. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Estás cansado, estás fatigado, ven a mí. Yo te haré descansar, yo te pondré otra carga diferente. ¿Queremos seguir al maestro realmente? ¿Queremos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos? Tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos la oportunidad de mejorar nuestra vida, tenemos la oportunidad de alcanzar cosas buenas en la vida y disfrutarlas, pero nunca hagamos a un lado al Señor. Nunca hagamos a un lado su palabra, nunca sacrifiquemos a Dios por pasarla bien nosotros, por estar nosotros gozando y disfrutando. Eso es lo que nos está pidiendo. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a tener la suficiente sabiduría para tomar esa cruz, cargarla, llevarla, pero confiados de que estamos siguiendo al Maestro. No vamos solos. Él va a nuestro lado. Y la carga de Él es ligera, no es pesada. Que el Señor nos bendiga. Hasta pronto.